En esta ocasión, brevemente, vamos a abordar sobre el tema de la mitomanía, el orgullo místico y el fariseísmo, el cual es un tema muy interesante, son temas muy interesantes que son abordados constantemente por el venerable maestro Samael Aun Weor. Y esto es comprensible porque son enseñanzas que nos ayudan a tener mucho cuidado con las sutilezas sobre las cuales se intenta revestir el yo y posiblemente nos engañan y nos ponen trampas, desviándonos muchas veces del buen camino que podamos tener o distraernos en el peor de los casos de la importancia de estar en constante autoobservación. Nos dice el venerable maestro que a veces ocurre que hay muchas personas que son muy sencillas y pueden manifestarse hasta con mucha humildad, pero de la noche a la mañana, después de obtener unas cuantas alucinaciones, se convierten en mitómanos incuestionablemente y entonces pueden surgir como mitómanos. Dice, estas personas tienen dentro de su psique subjetiva algunas falsas imágenes acerca de sí mismo y casi siempre logran sorprender a muchos incautos que de hecho se hacen sus seguidores. Lo importante en este sentido es que dentro de las escuelas esotéricas es pues esperado que van a haber avances espirituales, pero estos llegan a base de mucho esfuerzo, a base de una serie de transformaciones del proceso del autoperfeccionamiento, en el caso de la gnosis, porque se trabaja con la muerte del yo psicológico. Y esto tiene sentido, que cambios positivos pueden existir, pero si no nos andamos con cuidado, cualquier intento, por sincero que sea, pero que caigamos en el autoengaño de considerarnos perfectos en alguna medida, por alguna experiencia o por alguna muestra de avance que podamos tener, realmente puede ser un disfraz del orgullo, de la vanidad que nos están tentando, queriéndonos engañar, haciéndonos creer que verdaderamente merecemos culto o respeto o alguna posibilidad de adoración. Nos dice el maestro que el mitómano es como un paredón sin cimientos. Basta un leve empujón para convertirle en menudo sedimento. El mitómano cree que esto del ocultismo es algo como soplar y hacer botellas, y de un momento a otro se declara Mahatma, maestro, resurrecto, hierofante, gurú, etc. Y la verdad es que una persona mitómana comienza a mentir descaradamente o a exagerar acerca de dones o cualidades que posiblemente no posee para nada o que simplemente ha encontrado muy fácil sugerir que tiene alguna condición especial, cualidad o característica y hasta atributos de santidad que, como repito, pues esto puede no ser real. Lo más espantoso es que estas personas comienzan a dar muestras de sus delirios de grandeza. El mitómano tiene por lo común señuelos imposibles, sufre invariablemente de eso que se llama delirios de grandeza. Esa clase de personajes suelen presentarse como reencarnaciones de maestros o de héroes fabulosos, legendarios o ficticios. Pero es claro que estamos haciendo énfasis sobre algo que merece ser explicado. En algunas ocasiones hemos escuchado a personajes que se creen que son reencarnaciones de ángeles, arcángeles, potestades, tronos, virtudes,
titanes, dioses, personajes famosos, próceres de independencia, conquistadores, filósofos, médicos, personas pues que tal vez en la antigüedad fueron muy reconocidos, ¿verdad? Como los filósofos, como Platón, etc. Y entonces vamos a ver que rara vez alguien dice que simplemente es un mortal que se ha desarrollado, sino casi siempre trata de agrandar sus condiciones o sus cualidades, diciéndose que es la reencarnación de Buda, de Krishna, etc. Y pues comienza a fantasear de lo lindo y a querer sorprender en su buena fe a las personas que se dignan a escucharlos. Dice el maestro que centros egoicos de la subconsciencia animalesca que en las relaciones de intercambio siguen a determinados grupos mentales pueden provocar mediante asociaciones y reflejos fantásticos algo así como espíritus que casi invariablemente son solo formas ilusorias, personificaciones del propio yo pluralizado. Sucede que a veces desde nuestro propio subconsciente, en la parte más oscura, de la cual muchos de nosotros no tenemos ningún conocimiento, que esos yoes antiguos, traumas, memorias de errores y fracasos que en el pasado se anidaron en nuestro subconsciente, moran ocultos esperando la oportunidad de tomar fuerza y venir al mundo de la conciencia, pero no precisamente como el yo psicológico que es, sino más bien como una entidad negativa que nos engaña y que nos hace creer que estamos personificando a alguna potestad o divinidad, como es el caso. Entonces, por eso es que el maestro dice, no es pues extraño que cualquier agregado psíquico asuma una forma jesucristiana para dictar falsos oráculos. Y entonces aparece la pseudo clarividencia, el pseudo esoterismo, la falacia del yo psicológico, la mitomanía galopante, la mentira crónica, disfrazada de bellas ideas filosóficas que no conducen a nada, tal como pasa con muchos que han querido corregir la plana al maestro Samael y publicando muchas fantasías y hasta tergiversando textos sagrados para justificar sus propias alucinaciones. Es por eso que el maestro nos dice que hay que observar detenidamente, porque estas personas se vuelven lobos vestidos con piel de oveja, bajo el disfraz de la mansedumbre, de la santidad, del falso pietismo, se esconden personajes siniestros. Cualquiera de estas tantas entidades que en su conjunto constituyen eso que se llama ego, puede, si así lo quiere, tomar forma de Mahatma o Gurú. Y entonces el soñador, al volver al estado de vigilia, dirá de sí mismo, estoy autorrealizado, soy un maestro. Entonces hay que observar, de todos modos, en el subconsciente de toda persona, se halla latente la tendencia a la toma de partido y a la personificación. Es agradable pensar que podemos ser un maestro, un gurú, que podemos ser una persona famosa, amada, un apóstol, un filósofo, la encarnación de un sabio, etc. Eso es agradable saberlo, pero realmente requiere de una responsabilidad. Porque un verdadero iniciado, para llegar hasta esas alturas de sabiduría, tienen que encarnar a su real ser. No es cualquier entidad que nos visite desde los escombros del subconsciente quien puede tomar el lugar que le pertenece al ser, al gurú.
todo yo psicológico que nos quiera engañar debe de ser analizado, observado, estudiado y definitivamente comprendido y eliminado. Tengo que decir algo que posiblemente no a muchos les guste afirmar. Casi siempre, la mayoría de nosotros tenemos aspiraciones a tener cierta grandeza o autoridad espiritual, porque como repito, es agradable a cualquiera adquirir cierta versatilidad para explicar las obras del maestro, para explicar la gnosis, para comprender los misterios, es agradable. Pero debemos de tener mucho cuidado de que esto no sea producto de una alucinación o de una voz tenebrosa que esté queriendo engañarnos, sugiriendo que la sabiduría que estamos únicamente compartiendo no procede de nosotros, procede de un gran ser como fue el maestro Samael. De la misma manera que muchos se hacen muy hábiles explicando las sagradas escrituras, en donde un Buda, un Jesús de Nazaret, un Francisco de Asís, un Zoroastro, fueron capaces de casi ofrecernos la poesía hermosa de la castidad y la santidad de su verbo, pero no es, como dice el maestro, algo que se puede hacer con solo soplar y hacer botella, ¿verdad? No es algo fácil. Casi siempre entonces un falso maestro se considera reencarnación de héroe, ángel, potencia, personaje, Dios, etc. Definitivamente hay que ser muy cuidadosos, que cualquier forma tenebrosa que proceda de nuestro subconsciente, que se encarne ante nuestros ojos y se materialice para decirnos que somos tal o cual deidad o potencia divina o sobrenatural, debemos de estar alertas como el vigía en época de guerra para no caer en la tentación del engreimiento y de vanagloriarnos de algo que no tenemos realmente. Nos dice el maestro en el Misterio del Áureo Florecer, capítulo 25. Este es pues el clásico motivo por el cual muchos gurús asiáticos, antes de iniciar a sus discípulos en el bajismo trascendental, les previenen contra todas las formas posibles de autoengaño. El mitómano presume de iluminado sin haber liberado la esencia, sin poseer ni siquiera la perla seminal. El mitómano quiere estar iluminado de la noche a la mañana. Presume de sabio, se cree un Dios. Y esta es la tristeza más grande. Muchos, no habiendo comprendido la enseñanza, ni habiendo estudiado bien la enseñanza del venerable maestro que nos ha dicho con sabiduría todas las advertencias que nos puede ayudar para no ser engañados por nuestros propios yoes. Si no apreciamos esta sabiduría, estamos en peligro de convertirnos en un mitómano autoengañados completamente. El orgullo místico es una característica del fariseísmo interior. Aquellos que presumen de iniciados, de santos y de sabios, sin haber antes fabricado los cuerpos solares, sin haber trabajado jamás en la novena esfera, sin haber previamente llegado al nacimiento segundo, concluyen renunciando al sexo y desarrollando el abominable órgano cundartiguador. A esos equivocados sinceros es muy difícil sacarlos del error. Estos se sienten súper trascendidos, presumen de dioses, sin haber puesto su pie ni siquiera en el primer peldaño de la escala santa. Esto está en Mensaje de Navidad 67-68, capítulo 28. El primer peldaño de la escala santa se refiere a la voluntad del Padre, a los 10 mandamientos.
en la cual se reúne, se recoge todo lo que es la ley, el respeto a la ley de Dios. Y el orgullo místico es incompatible con el respeto a las leyes divinas, porque Dios no ha dejado privilegios para nadie, nos ha dejado leyes que hay que cumplir, méritos que hay que desarrollar, trabajo sobre sí mismo, cristalizar la gran obra en cada uno de nosotros. Y por tanto, toda forma de orgullo es inadecuada ni tampoco está fuera de lugar definitivamente en este camino. Algunas escuelas de tipo pseudo-esotérico y pseudo-ocultista dicen: mediante la ley de la evolución, algún día nosotros llegaremos a ser dioses inefables. El hombre está llamado a convertirse en un dios. Claro, enseñanzas así lo conduce a uno al orgullo místico, al engreimiento espiritual, a la mitomanía, porque el hombre, aunque sea muy perfecto en realidad, aunque llegue a ser un bodhisattva, no es más que eso, un hombre. Nosotros debemos de comprender que el orgullo místico, que el engreimiento espiritual, que la mitomanía son tres caminos que nos extravían del verdadero sendero. Entre más conocimiento tengamos de la gnosis, de los misterios sagrados, de los frutos de la disciplina esotérica del gnosticismo, entre más gocemos de las experiencias que son para nuestra esencia, de las grandes renunciaciones y transformaciones que debemos de hacer, debemos al revés ser más humildes y además enseñar que todo esto es producto de trabajo decidido, tesonero, de una disciplina capaz de resistir todas las tentaciones. Muchos de nosotros podemos hablar de lo que sea, porque la verdad es que cada quien es libre de expresar lo que quiera, pero los frutos espirituales deben estar a la vista, porque si nosotros hablamos, pero esto no es coherente con los frutos espirituales que podamos obtener, pues no estamos haciendo absolutamente nada. La verdad es que, como dicen las Sagradas Escrituras, el obrero es digno de su salario, o sea, a cada quien se le va a dar de acuerdo a su trabajo, a su proceso. Y esto es una cuestión muy personal, muy particular. No es algo que se pueda hacer colectivo, sino que la vida espiritual de cada uno, los procesos de transformación psicológicos, el alcance de esos niveles espirituales son premios que se otorgan a las personas, pero en base a su compromiso consigo mismo. Y el compromiso mayoritario de todos nosotros es morir en nuestros defectos psicológicos todos los días. En la conferencia El orgullo místico y el resentimiento, el maestro dice: Dios es el Padre que está en secreto, solo Él es Dios. El Padre puede tomar al hombre, si es muy perfecto, si es un bodhisattva, ponerlo en su mente, en su corazón, o ponerlo a trabajar fuera de sí mismo en algún lugar para que haga algo, pero que ese hombre, ese mequetrefe, se sienta siendo Dios. Eso es mitomanía de la peor clase, del peor gusto. Los hombres somos hombres y nada más que eso, hombres. Dios es Dios, pero nosotros los hombres somos hombres. El que se siente muy sabio porque tiene algunos conocimientos de pseudo-esoterismo o de pseudo-ocultismo aquí en la mente y piensa que ya es un gran iniciado,
ha caído en la mitomanía. Está muy lleno de sí mismo. Hay que orar y pedir todos los días para que cuando hagamos alguna lectura, alguna reflexión, alguna meditación, alguna práctica del venerable maestro Samael Aun Weor en cualquiera de sus obras, debemos de pedir que eso no caiga en manos de nuestros defectos psicológicos, sino que sean material para transformar nuestra energía psíquica en verdadero vehículo de las fuerzas crísticas, del material que puede aprovechar nuestra Madre Divina hasta lograr la transformación nuestra. Que esa energía sea una base para poder disolver, analizar, comprender y eliminar los agregados psicológicos que en nuestro interior cargamos. El maestro habla en varias de sus obras sobre el yo fariseo. El yo fariseo, pues, es quizás lo que tiene sufriendo a buena parte de las comunidades, no digamos solo de la gnosis, sino que también de todas las religiones, pues en todas partes siempre habrá personas que se creen que son mejores o superiores a los demás, muchas veces en base a la antigüedad en los estudios, a la experiencia, a los años, al currículum de los cargos o dignidades que ha tenido, a la amistad con ciertos personajes, con maestros incluidos. Pero eso no nos debe dar ninguna ventaja, al revés, debe de ser motivo de reflexión y de compromiso. No habíamos entendido nunca por qué a veces la maestra era un poco firme con los misioneros y nos enseñaba pues a tener firmeza en nuestras palabras, en todas las actividades o actitudes, pero es porque realmente llevar el mensaje del maestro Samael, explicar la enseñanza, estudiar los capítulos de los libros, realmente para un misionero es un gran compromiso. Y si nosotros lo comprendiéramos así todos los días, posiblemente haríamos mejor la labor de misioneros y le enseñaríamos mejor a las comunidades a respetar la enseñanza y a estudiarla y dirigirla para los mejores propósitos. Haciendo un resumen, el maestro nos dice: el yo fariseo menosprecia a los demás en razón de que se cree mejor, más experto, más religioso, con muchas cualidades que los demás. Cifra su opinión en sus posesiones, se basa en las apariencias, se siente indispensable y único. Expresan amor a la religión, pero solo están reflejando orgullo, hipocresía, apariencias y fingimientos. Es necesario pues leer todo lo que el maestro nos da sobre el fariseísmo, porque escribió muchísimo. Pero lo más importante es que quizás en el yo fariseo se ubican todos los yoes de los cuales hemos hablado: el autoengaño, el engreimiento, el falso misticismo, la hipocresía, el orgullo místico, etc. Les invitamos entonces a reflexionar, a practicar, sin olvidar que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra del ser, porque cada vez que nosotros hacemos algo, un estudio, una práctica, una meditación, es una forma de orar a nuestros seres divinos hasta alcanzar la iluminación y recordar que estamos viviendo 3 factores que son morir en sí mismos,
nacer de nuevo con las aguas puras de vida y sacrificarnos desinteresadamente por la humanidad, dando de nosotros las mejores capacidades con absoluta responsabilidad, apegados pues a la enseñanza gnóstica del venerable maestro Samael Aun Weor. Paz inverencial, les deseamos lo mejor, esperamos que este mensaje sea de su mayor provecho. Gnosis en El Salvador, filial Anael, hacia la conquista del ser.